Muy buenas tardes. Mintió, huyó y no lo pescaron. Podría ser la síntesis de la presencia de Contegrán. Ahí le está prometiendo a los periodistas 6, 7 veces: quédense tranquilos, cuando yo salga voy a hablar. No dijo una palabra, ya lo van a ver. Porque naturalmente está muy, pero muy comprometido. Pero no ahora, cuando se van conociendo más pruebas. Ya en los tiempos de Carzoglio, como vamos a ver en un rato y después en la columna, Contegrán estaba hasta las manos en este tema del espionaje, de participar de la mesa judicial y de todo aquello que era parte de un accionar mafioso del gobierno, tanto de la provincia como del gobierno nacional, en los aciagos tiempos en que la derecha sentía que podía hacer cualquier cosa con el país. Todo ese tiempo que ustedes lo ven hablar con los periodistas no está dando explicaciones. Está prometiendo que cuando salga va a hablar. ¿Podemos ver cuántas promesas hizo Contegrán? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, procurador? Yo entro por la puerta normalmente. ¿Por la esquina o por acá? 1702 me dijeron. ¿Va a dar explicaciones sobre su nombramiento ahí Y no en la puedo mesa? saber qué voy a responder porque no sé qué me van a preguntar. Pero imagina Por como que le van a preguntar en base a las No. afirmaciones, ¿o no? Yo les pido lo siguiente. Al salir, los recibo, los atiendo y charlamos. ¿Por qué lo nombran a usted como que la Yo procuración estaba al tanto salir de los las causas? atiendo porque no puedo saber qué van a preguntarme y tampoco sé el límite de lo que yo puedo Pero comentar. ¿Pero qué Muchas piensa gracias. sobre la mención de Villegas? Les agradezco. ¿Qué piensa sobre la mención de Villegas que dice que usted estaba al tanto del armado Al de las salir, causas? chicos, los atiendo con muchísimo gusto. ¿Qué piensa del juicio político que le está Los atiendo con ¿Piensan renunciar? muchísimo gusto. Los atiendo con muchísimo gusto al salir. ¿Pensó en dejar el cargo, Contegrán? 1702, ¿es acá? ¿Ustedes qué saben? Acá. ¿Qué le parece la filtración de estos videos con agentes de inteligencia? Yo al salir charlo ¿Legal con ese tipo de ustedes, armado? si no les molesta. Muchas gracias, muchas gracias. Porque las informaciones son muy Les elocuentes. agradezco mucho. Bueno, tiene que entrar Julio Contegrán, el jefe de los fiscales. ¿No quiere dar declaraciones? Los Sí, recibo las con estoy muchísimo escuchando. gusto al salir, ¿eh? Es un placer para mí charlar con ustedes, pero ahora no tengo nada para decirles. ¿Va a Al responder salir- preguntas de la comisión? Al salir me reúno con ustedes con placer, ¿eh? Así que si están por acá, al salir nos ordenamos y hago... Lo esperamos, gracias. Un hombre de palabra. No, una vergüenza. Al salir parado ahí en la escalinata, al salir quédense tranquilos, vamos a hablar con todos ustedes. Es un hombre que es procurador de la provincia de Buenos Aires, es una personalidad importante. Si no va a hablar, le dice: señores, yo no voy a hablar nada. Y se termina la historia. Pero él promete que va a hablar y los periodistas permanecen allí un rato muy largo. Bueno, vamos a ver, les vamos a presentar ahora qué fue lo que dijo en el momento de salir. Esto es cuando llegaba y ahí se va. Mintió, huyó y no lo pescaron. A ver qué dice. Por ahora nada. Bueno, no juguemos. Se irá sin decir una sola palabra. No tiene nada para manifestar. Todo lo que le prometió a los periodistas era una tomadura de pelo. Todo lo que implicaba su responsabilidad como funcionario ante la opinión pública es algo que puso debajo de la alfombra. ¿De qué se esconde Contegrán? ¿Por qué no puede hablar? Y no puede hablar. No puede hablar porque las preguntas, y sobre todo las repreguntas, porque ahí había periodistas de todo, él tiene que ir, qué sé yo, a los canales cómplices, a los canales de la mafia. Se sienta ahí y por supuesto no va a haber repreguntas. ¿Qué fue lo que pasó? Él cuenta. Y ahí nadie le va a decir, pero hay antecedentes. Por ejemplo, aquello de Carzoglio. ¿Cómo fue cuando Carzoglio denunciaba que el presidente de la República le había enviado a personajes que tenían que ver con el espionaje para obligarlo a que pusiera preso a Pablo Moyano? Ahí estaba metido Contegrán, lo decía Carzoglio, lo decía usted. Entonces, no puede enfrentar semejantes preguntas. Doctor Darío Villarruel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Y fue, pero la verdad que habíamos adelantado ayer que la posición ante la comisión iba a ser no decir mucho. La verdad me sorprendió el video, no estoy al tanto de lo que pasó allí, no sé de qué fiscales hablan, y si hablan de algunos fiscales que están en mi órbita, obviamente tendrán que ser sancionados. Hay que volver al origen. A ver, este señor, Julio Contegrán, es militante de Pro Cambiemos. Está allí porque acompaña el pensamiento político de Cambiemos. Por eso actúa en consecuencia. Y recordemos que este video hace explotar una situación de hecho que ya había sido denunciada en un montón de casos. ¿Se acuerda del fiscal Bidone?
en el tema de traficante Gabriel y las extorsiones. Bueno, ese era un fiscal de la provincia de Buenos Aires que rápidamente fue suspendido. No pasó lo mismo con Carlos Stornelli, que era un fiscal federal. Bueno, ¿esto cómo continúa? El próximo miércoles, ¿quién va? El hombre que habló de la Gestapo, el ex ministro de Vidal de Trabajo. Se llama Marcelo Villegas. Esperemos que vaya, no tiene obligación. Lo bueno que Contegrán, más allá de engañar a los periodistas, fue, de alguna manera, dar la cara. No hubo ninguna respuesta contundente. Y también con el teléfono encriptado dice que, bueno, en realidad otras personas también lo tenían y que a él no le parecía mal que la AFI le dé teléfonos encriptados. ¿Qué tiene que hacer el jefe de los fiscales con un teléfono encriptado? Todos tenían teléfonos encriptados. ¿Sabes cuánto costaban esos teléfonos? Estamos hablando de cifras altísimas. Y todos los integrantes de la banda, tanto los espías como él, como María Eugenia Vidal, gastaban millones y millones de pesos por tener teléfonos que no fueran localizados, para hablar solamente ellos. Y no podían hablar en cualquier teléfono de algo mafioso, como lo que tenían entre manos. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Trugo, muy buenas tardes para vos, para toda la mesa y los que están del otro lado. Bueno, recién veíamos 8 veces Contegrán dijo que iba a atender a la prensa a la salida, después finalmente se terminó yendo sin dar declaraciones. Darío recién comentaba que el miércoles próximo Villegas se va a presentar ante la bicameral. Hay mucho enojo en Juntos por el Cambio por el silencio de Villegas. Vamos a ver si hace lo mismo que Contegrán o da declaraciones, y vamos a contar cómo está la interna de Juntos por el Cambio en relación a el silencio de Contegrán. Dice La Nación: Gestapo, crece el malestar interno en Juntos por el Cambio por el silencio del exministro Marcelo Villegas. El exministro de Trabajo de Vidal es cuestionado por no dar su versión sobre la denuncia de la AFI por el presunto armado de causas contra sindicalistas. Lo defiende un ex abogado del Barra, Rafael Diceo. Esto es lo que cuenta La Nación. Víctor Hugo, no sé si tiene una instancia más, pero hay mucho enojo por la situación que generó Villegas con esa reunión, sobre todo para los funcionarios del Banco Provincia que estuvieron a cargo. Vamos a volver sobre este tema. Naturalmente, ahí está, tras la reaparición de Vidal, lo ponemos, Villegas sigue sin dar señales. Están llamando a declarar a Perejiles y él todavía no dio la cara, dijo alguien del PRO, que toma La Nación. Cuidado que La Nación es de Macri, está, o por lo menos una buena parte, está bien informado. Esto es lo que dicen ellos, están enojados con Villegas, Darío. ¿Qué van a decir? ¿Que Villegas era un cuentapropista? ¿Un ministro cuentapropista? Me parece que es una maniobra para separar, entregar a Villegas y que Pro Cambiemos diga, bueno, era él, nosotros no. Y ahí dice también La Nación, uno de los participantes de la reunión dijo hace algunos días en una mesa de la oposición bonaerense: Villegas nos metió en un quilombo a todos. Se quejó el ex funcionario vidalista, que seguramente puede ser uno de los que tiene que ir a declarar en algún momento. El dólar se va para arriba, el dólar ilegal está en 222,50. Estefanía Pozzo, bienvenida. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Llegó a tocar 223,50, una suba de 1,50 finalmente en la jornada del día de la fecha. Viene movido el día de hoy por los febriles rumores que circulan respecto de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mucha incertidumbre. Hay algunas precisiones, sobre todo las contó hoy en ámbito financiero Julián Guarino, el director del diario, sobre el acuerdo de un eventual sendero fiscal, que sería algo que está un poco más cerca de definir todo el resto del acuerdo. Quiero entender, Estefi, ¿por qué sube el dólar ilegal si lo que está trascendiendo por ahora es un acuerdo que complace al establishment y al Fondo Monetario Internacional, no a los seguidores del gobierno, por lo menos no a muchos seguidores del gobierno que están muy desencantados con lo que les dicen que va a suceder? Vamos a ver si efectivamente pasa eso. Pero ellos deben tener los mismos datos. ¿Por qué el dólar se va para arriba si, en caso de no haber default y arreglar como el fondo quiera, parecería que eso haría entrar al país? Yo no creo que sea así, pero según la visión de ellos,
haría entrar al país en una situación de normalidad. Bueno, primero siempre reiteramos, es un mercado chico que se mueve con mucha facilidad, entonces en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Siempre cuando hay indefinición, cuando hay incertidumbre, esto termina traduciéndose en algo que en el mercado se llama cobertura. ¿Y a dónde hay cobertura? ¿A dónde se busca esa cobertura? En el dólar, que es una cotización mucho más estable, y ahí entonces se explica parte de la demanda del dólar. Pero esto no explica únicamente por qué se mueve el dólar, es decir, el tamaño del mercado y la demanda de cobertura, sino también de qué manera se produjeron algunas declaraciones en las últimas horas de algunos referentes del Frente de Todos planteando la posibilidad de que Argentina no pague y que significa un default con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay algunos sectores que del oficialismo que están diciendo es mejor no pagar. Eso también genera más incertidumbre respecto de si es una minoría dentro del Frente de Todos o si es la voz que prima o que primaría en el proceso de negociaciones. Hay también aspectos constitucionales que vamos a considerar en un ratito nada más con el doctor Eduardo Barcesat, uno de los hombres que más conoce, por supuesto, de la Constitución en la República Argentina. Ya está preparándose para conversar con nosotros. Mientras tanto, vamos a ver los números del COVID, los números de hoy. Por un lado, hay que decir que son números que van trayendo un cierto optimismo en línea con lo que ha dicho Carla Bisotti para marzo. Todavía no terminó enero y la caída de contagios es muy importante. De jueves a jueves hemos tenido un 40% menos de contagios, 77.700 contra 124.000, si no recuerdo mal, de la semana pasada. En cambio, el número de muertos sí es preocupante. ¿Qué tiene que ver esto? A la salida de cada pico, tuvimos un pico, siempre el número de muertes aumenta, es lo que nos explican a nosotros. Se podrá imaginar que se lo estamos diciendo desde el acto de fe, de creer en lo que nos están manifestando particularmente las autoridades. El número de muertos no se compadece por lo alto que está ahora. Este número no se ve desde agosto o antes de agosto, creo que desde julio. Son muchos meses en que no se llegaba a 334 muertes, por ejemplo. 78.000 los contagios, insisto, contra 124.000 aproximadamente de la semana pasada. Sigue siendo alto Buenos Aires, naturalmente también la provincia. En este caso andan bastante cerca. Para igualar en lo que se calcula por millón de habitantes, la provincia tendría que tener 48.000, tiene 34.000, porque es 6 veces más la población de la provincia que la de la ciudad de Buenos Aires. Ha habido casos en los cuales solamente 2 veces más tiene la provincia con respecto a la ciudad, y ahí sí que estamos en una situación bastante preocupante para lo que es la capital federal. Hoy el número está bastante parecido a lo que es en un lado, en un lugar y en otro. Estamos hablando del lugar que siempre ha sido el más conflictivo en materia de contagios, que es la propia capital federal. Otro número que hay que ver, y lo reitero y es importante, son los testeos. Ayer hubo un 63% de positividad y hoy me parece que con estos números y la cantidad de testeos estamos cerca del 60%. Usted dirá pequeños porcentajes, pero ha sido el correlato de toda la semana. Y si siguen bajando, eventualmente los muertos, que no hay que naturalizar, también empezarán a bajar con el devenir de los días. Se habla de que a partir de febrero los números se van a ir ajustando con mejores noticias. Uno de los temas que está en estos momentos sobre la mesa periodísticamente y también para ustedes es la obligatoriedad de la vacuna. Carla Bisotti insiste en que por ahora no hace falta hacer la vacuna obligatoria. Ella confía que el ritmo de aceptación que ha tenido la vacuna y de vacunación va bastante bien como para no hacer necesario un tema que seguramente al tener otros aspectos, otras connotaciones, podría generar muchos conflictos. En la Puerta del Canal había unos antivacunas que estaban esperando a los profesionales para molestar, como lo hacen ellos. Eran más los carros de asalto y la policía, Darío, que la gente que participaba. Yo no los vi, me lo contaste vos. Sí, yo estaba llegando, veo que estaba todo cortado, había 4 carros de asalto de la policía, había 2 camiones de bomberos, está toda la calle Olleros cortada, por suerte ahora están en la esquina, y cuando pregunté cuántos son me dijeron 20. Había más policía que gente que venía a protestar, que obviamente no sabemos por qué. Son antivacunas, pero me dicen
que hacen un derrotero, van a distintos canales, entran a algunos lugares públicos. Ayer pasó algo muy triste en Quilmes, porque entraron a un McDonald's y aparentemente atacaron a la gente. Así que ahí está la cuestión. Veamos a Carla Bisotti. Que deciden no vacunarse es menor al 5%. Y nosotros estamos evaluando desde mayo, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, desde mayo, de 2019, un grupo de trabajo de vacunas COVID, donde desde el principio se evalúa las vacunas, las recomendaciones y el momento de incorporación al calendario. Todavía no tenemos una variante definida que va a quedar endémica, sí tenemos la información en relación a cada cuántos son los refuerzos y qué vacuna, así que todavía no es momento para incorporarla al calendario y creemos que la adherencia, la adhesión y la confianza es tan alta que tenemos que trabajar en favorecer el acceso a quienes no accedieron todavía porque no pudieron. Hubo 3 hombres importantes en el mundo que estuvieron en contra de las cuarentenas, bueno, que trataron de minimizar todo lo que se refiere al COVID. Esos 3 hombres son Trump, que perdió la elección, Johnson, al que están por echar o lo tienen empujándolo al abismo, y Bolsonaro. Yo creo que tanto Trump como Bolsonaro han sido ampliamente los más desagradables, porque Johnson fue de los primeros hombres públicos importantes del mundo en contraer el virus y se pegó un susto bárbaro. Y cuando salió ya había cambiado su punto de vista. De todas maneras, ahora es de los que quiere volver a una situación normal, que nos olvidemos poco menos del coronavirus. Siempre ha habido una derecha particularmente que va contra cualquier medida que venga de un gobierno que no le gusta, solo por eso, sea lo que sea. Esto ha recrudecido y dolido muchísimo en los tiempos particularmente del COVID. Pero yo recuerdo lo que fue el censo del 2010, que se hizo el mismo día en que falleció Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010. Todo lo que hicieron los medios de comunicación contra aquel censo es algo que, contado ahora, después de los antitodos que hemos tenido, parece de poca monta. Pero de verdad que fue una etapa terrible. No abran la puerta de su casa. Usted no sabe quién es el que le está tocando timbre. Había 600.000 personas que estaban trabajando, pero la gente tenía una cierta reticencia, nada menos que para el censo. El censo permite saber dónde estamos parados en todo sentido. Todo lo que se hace en economía y en medicina puede tener relación, la tiene directamente con las respuestas que el censo nos dé. Pero, así como también la tarjeta SUBE, que tuvo una campaña que usted, si alguno de ustedes seguramente debe recordar, enorme en contra. Los antitodos reaparecerán también para este censo, Estefanía Pozzo. Mire, Víctor Hugo, es interesante lo que plantea, pero este año se va a dar algo que no había sucedido en la Argentina todavía, y es que el censo va a ser digital también. Entonces, pueden hacer toda la campaña que quieran en contra, pero pueden también responder a través de la web las 56 preguntas que tiene este nuevo censo. ¿Pero cuántos pueden hacerlo? Ya todos. El censo nos va a decir si todos pueden responder. Bueno, justamente, ¿cuál es la novedad? Desde el 16 de marzo al 16 de mayo, durante 2 meses, se van a poder responder las preguntas, las 56 preguntas del censo de manera digital. Eso excluye a la persona de que el 18 de mayo, que es el día del censo, que se va a hacer presencial, esas personas que ya respondieron no respondan, no. Lo que va a pasar es que esas personas que respondieron las preguntas de manera digital, cuando terminan de responderla, el sistema les va a dar un código y ese código es el que tienen que darle al censista el día que pase por su casa. ¿Qué va a hacer esto? Que sea mucho más fácil el procesamiento de los datos y también mucho menos riesgoso para las personas que están censando y para las personas que estén respondiendo. Todo eso va a agilizar muchísimo, es la primera vez que se hace en Argentina y también, hablando de primeras veces, es la primera vez que se va a hacer una pregunta, por ejemplo, sobre la identidad autopercibida. Vamos a tener información de qué cantidad de personas existen en la Argentina que se perciben de una manera, con un género diferente al que tuvieron cuando nacieron, ¿no? Al que recibieron al nacer. Hay países, aunque parezca mentira, bueno, los Estados Unidos, ahora me enteré que Francia, porque uno no conoce la legislación de todos los países, que
tenían maneras ellos de que si una persona es homosexual, la querían curar. A ese disparate se ha llegado. Es un tema conocido, pero más que nada de los Estados Unidos. Sí. En Francia, me cuenta un amigo, Mario Sorzaburu, que es un tipo muy informado, me mandó hoy toda una documentación. En Francia prohíben ahora ofrecer la posibilidad de cura o imponer la posibilidad de cura sobre este tipo de temas, esto de la identidad autopercibida, por ejemplo. Claro, bueno, Argentina tiene legislación, la verdad, de avanzada en toda la región y en todo el mundo, y es muy importante porque por primera vez el Estado va a tener información para tomar decisiones. Lo importante de la estadística de los datos oficiales es justamente información para la política pública. Entonces, el 18 de mayo es el censo presencial, pueden responderlo de esa manera o pueden adelantarse respondiendo las preguntas de manera digital y validándolo el día del censo. Esta noche tenemos a la selección. Yo voy a relatar el partido. Si gustan, ahí en la plataforma Relatores, en Radio Nacional, me va a dar mucho gusto acompañar a la selección. Sin Messi, este es el dato. Sin Scaloni, además, sin Aimar, porque están comprometidos por el tema del COVID, porque tuvieron contactos cercanos, etcétera. No han podido viajar al desierto chileno, a Calama, donde se va a jugar el partido. Es un lugar desértico, pero con una enorme tradición futbolera desde que allí apareció un equipo que llegó a disputar Copa Libertadores de América, etcétera, que tuvo mucha influencia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al volver ya estará con nosotros el doctor Eduardo Barcesat. Estamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Discutimos si es posible aceptar de nuevo que el fondo esté aquí. Hemos hablado sobre lo que puede suceder. Pero desde el punto de vista constitucional, en el apego a la ley fundamental, ¿cómo están las cosas respecto a la deuda? De eso vamos a estar conversando si nos espera un par de minutos. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino, tanto para discutir. Estamos ahí esperando, algunos están ya muy dispuestos al desencanto, si efectivamente el fondo va a estar otra vez aquí. Es todo tan injusto. Es injusto el préstamo, es injusto como lo dieron. Fue toda una gran, inmensa mentira para que sacaran la plata desde aquí. De eso vamos a hablar también, de lo legal de la deuda, con el doctor Barcesat. Pero antes, un pequeño recorrido sobre lo que ayer sucedió. Habló, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner en Honduras y dijo... Y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Las cosas raras que tiene el mundo. ¿Quién le responde, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, Lautaro? Sí, habló hoy el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y dijo que Cristina genera incertidumbre y no ayuda. Lo escuchamos. Respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo, en todo caso, es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan. Y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. La suma de idioteces, de inexactitudes que es capaz de acumular Larreta en apenas un minuto. ¿Cuánto duró esto?
pero parecería que estuvo hablando 3 horas. Él dice, un plan para crecer. ¿Sabrá él que la industria, por ejemplo, tiene todo en crecimiento? ¿Sabrá la reta pobre que hay algunos rubros de la industria que han crecido de tal manera que son un récord en toda la historia? ¿O que hay otros rubros que han crecido en la actividad industrial de la República Argentina que obliga a remontarse a 2012, a 2011, a 2016 para encontrar parangones? ¿Sabrá esto? Porque si no, ¿cómo está diciendo un plan para crecer? Como si no se estuviera creciendo. Pero él sabe que sus mentiras de un enorme servil del establishment repercuten en medio de un mundo muy desinformado, porque si algo caracteriza al mundo y a la Argentina es un elevadísimo grado de desinformación. ¿Sabrá este hombre, este enorme inútil, que sí está creciendo el empleo, que ya está 0,7% arriba del 2019, cuando el gobierno neoliberal estaba terminando sus 4 años aciagos? Entonces, cuando él dice, como si repitiera un sonsonete, una estupidez tras otra, dice, no, mientras no es un programa para el crecimiento, está creciendo. Mientras no es un programa para crecer el empleo, está creciendo. Está creciendo. Lo paradojal que estamos viviendo en este momento es que se dan unos buenos datos para la Argentina. Por eso a mí me dolerá muchísimo decir aquí me bajo, porque me bajo si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye tenerlo acá. No me dan ganas de seguir en el mismo tren. No, voy a buscar el primer andén posible, me voy a tirar con el auto en marcha, el tren en marcha, metafóricamente hablando. Pero la verdad, la realidad es esta que le estoy mencionando, están los números. Pero él dice cualquier sandez ahí parado, muy tranquilo, muy campante. Es una tristeza, porque a lo que apelan es a la desinformación que los medios para los cuales son obedientes generan en la población. Hay gente que está mejor informada si no sabe nada, porque el que cree saber algo lo sabe mal, entonces es peor que no saber nada. En esto nos desenvolvemos en la Argentina. Por eso siempre la pregunta es, ¿qué es peor, mentir en los medios o no informar? Y ahí está la cuestión, porque él habla desde un lugar de la deuda como si no supiesen de dónde vino. La deuda la concibió Mauricio Macri, que es el jefe de su espacio político. Y esto vamos a analizar ahora, el tema legal. Fue un empréstito pedido que no tuvo la anuencia de nadie del Congreso, y yo no sé si alguien de los que lo acompañaba privadamente a Macri, ¿no? Seguimos repasando las repercusiones en relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir repasando noticias, en este caso una del diario Perfil que dice lo siguiente. No, bueno, esto no es información, esto es del diario Perfil, pero no es información. Dice, Julián Aguada preparó unas tostadas con huevo ricas en proteína. Bueno. Esto no es información, era otra la noticia. Le pedimos a producción que ponga la que corresponde. Ahí va, esta sí, del diario Perfil. 10 expresidentes de América Latina pidieron al Fondo Monetario Internacional que se haga responsable por el préstamo a Macri. Bueno, hay una carta que escribieron 10 expresidentes de América Latina, entre ellos Evo Morales, Lula da Silva, también Rafael Correa, para apoyar a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y que no traiga consecuencias, por supuesto, en el bolsillo de la gente. Bueno, hablemos del préstamo con el doctor Barcesa. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto estar acá. Lo primero que usted quiere decir sobre la deuda. Que es un concepto jurídico, deuda. Ahora, yo escucho economistas hablando de deuda y diciendo cosas muy insensatas desde el punto de vista jurídico. Pero economistas de los dos lados, no solamente los de la oposición, los clásicos, no, también de este sector. Entonces, digo, ¿por qué si hay una norma, que es la norma básica del ordenamiento jurídico institucional argentino, que es la Constitución, que todos han jurado cumplimentar y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa al asumir el cargo? Bueno, yo me traje los artículos correspondientes de la Constitución y voy a comenzar por ese análisis señalando previamente, para que puedan fijar los conceptos, que el primer requisito de validez de un acto jurídico es que emane de una autoridad competente y conforme el procedimiento establecido
en la norma superior. Corresponde al Congreso, dice el artículo Corresponde al 75. Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y el inciso 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Bueno, ahí está dicho quién es el órgano que tiene la competencia constitucional y cuál es el procedimiento. Obviamente, una ley de la nación. Ahora, esto fue ratificado en la Convención Constituyente del año 94, porque había una ley previa del año 92, la Ley de Administración Financiera, que delegaba la función de contraer empréstitos en el presidente de la nación bajo requisitos muy rigurosos que, como es de costumbre, nunca se cumplieron, ¿no? Pero en el 94 eso Pero en el ya 94 eso pierde vigencia y lo dice expresamente el artículo 76 de la Constitución, lo dice muy fuerte además. Bueno, el 75 previo, vamos ya que lo pusieron a la filmina, establece también que es el Congreso de la Nación el que tiene la competencia para aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Señores, está claro que aprobar o desechar es previo a que entre en ejecución, porque si no, ningún sentido tendría el aprobar o desechar. Permítanos, Eduardo, ver el artículo 76. Ahí lo tiene. Bueno. Veo que tiene buena vista, así que lo lee usted. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Bueno, la caducidad está dispuesta por el segundo párrafo, es decir, no va más lo que establecen los artículos 60 a 65 de la Ley de Administración Financiera. Y aunque no lo hemos puesto en una filmina, una cláusula transitoria de la Constitución, la disposición octava, dice que caduca a los 5 años todo facultamiento comprendido en los artículos 60 a 65, que son los que refieren a contraer empréstitos y los requisitos que deben ser. ¿Por qué le interesa particularmente a la gente esto que usted está diciendo, doctor, con su gran conocimiento de la Constitución? ¿Qué es lo que concretamente queremos decir? Dos cosas. Primera, en términos muy vulgares, si me permiten, no nos cagamos en la Constitución, la primera cosa. Respetamos la Constitución. Ese deber de obediencia a la Constitución Nacional fue establecido en unas cláusulas más señeras que incorporó el artículo 36, que establece ese deber que por supuesto enfoca principalmente los golpes de Estado, chirinadas militares, pero que también debe ser aplicado cuando un gobierno con legitimidad de origen, como pudo ser y lo fue el gobierno de Macri, transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse los de los otros poderes, que es precisamente lo que ha ocurrido acá. Entonces, al Congreso lo han vaciado, las atribuciones las ha absorbido, usurpado, sería más propio decir, la gestión presidencial Macri y sus secuaces. Entonces, ¿qué habría que hacer? Usted está diciendo que esta deuda es ilegal. Lo que yo estoy no respetó la ahora, Constitución y por lo tanto es ilegal. Eso tiene su solución, su enfoque, en el artículo 99, inciso 3, que refiere ahora a las facultades del presidente de la Nación, Poder Ejecutivo. Y dice así ese párrafo segundo: Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, si el aprobar o desechar que tenía que hacer el Congreso lo cumplimentó por acto de fuerza el Poder Ejecutivo bajo la gestión macrista, ese acto es, como dice ahí, nulo, de nulidad absoluta e insanable. ¿Y ahora sería nulo de nulidad absoluta decidir pagar o acordar por parte del presidente? Es la pregunta importante. Sí, efectivamente es nulo. Y no solamente lo dice la Constitución, lo dice el nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo la tradición del Código de Vélez Arfield, que cuando un acto es nulo de nulidad absoluta,
no puede ser saneado, no puede ser novado, y es imprescriptible la acción para reclamar esa nulidad, tal como dice la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. De manera que además, yo digo, el gobierno tiene que tener una conducta uniforme, porque de un lado, y por doctrina del acto propio, pone una querella contra Macri y el elenco del gabinete. Porque no pasó por el Congreso. Porque no pasó por el Congreso. Pero ahora va a tomar una decisión sin el Congreso. Y ahora va a tomar una decisión que le va a dar un barniz pretendido de validez a ese acuerdo con el Fondo Monetario, que realmente es absolutamente lesivo del orden constitucional, porque lo que es nulo en nulidad absoluta solo puede ser declarado. Ahora, ¿quién lo declara? Aquí viene la... Ahora, doctor, antes de que pasemos a esa parte, tengo una duda. El gobierno, y lo dijo Guzmán, y hay una ley aprobada, propuesta por este gobierno, de que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario o cualquier cuestión de deuda pasa por el Congreso. Es decir, el gobierno nacional dijo, se acuerda con el fondo, pero sobre todo se aprueba en el Congreso. En ese caso, ¿se solucionaría ese problema de nulidad que usted ve? No. El Congreso tiene que pronunciarse única y exclusivamente sobre la validez o nulidad del acuerdo que celebró Macri, su gestión, con el Fondo Monetario Internacional. Eso por un lado, pero por el otro, el pago que se está haciendo, el acuerdo que se está haciendo ahora, que sí va a pasar por el Congreso. Claro. Si ese acto refiere y es técnicamente una novación, que significa lo que teníamos antes lo vamos a convertir en otro préstamo, y ese sí me lo pasan por el Congreso para sanear. Pero ¿por qué voy a sanear algo que en su momento no me fue sometido como Congreso de la Nación? Y que tengo la obligación, pues yo le señalo que el Congreso está en falta también. El Congreso pudo haber tomado, como es una competencia propia, el resolver sobre la nulidad de ese convenio, primero por no haber cumplido con los requisitos de legitimación, y segundo, porque era desastroso el convenio, es decir, absolutamente contrario a cualquier interés nacional. Pero con no pasar ya el primer recaudo, el de control de legitimidad, ya se muere el tema. Y esto es lo que hay que hacer. Y es lo que dice la Constitución. Dice, señor presidente, usted no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Bueno, asumió, como hemos visto, una competencia, una atribución que es del Congreso de la Nación. El doctor Marcesat nos trae una discusión muy profunda y muy importante. Hay otras que están un poco más en la superficie. Vamos a volver, Eduardo, por lo menos para una síntesis de esto tan importante. Pero quiero abordar también, de paso, la discusión que hay políticamente dentro del gobierno. Ustedes saben, hemos escuchado muchas opiniones diciendo el default no es deseable, pero no es lo peor que puede suceder. Un mal acuerdo es peor. Culfas, ministro que es del alafuerte del gobierno, sostiene que es una irresponsabilidad hablar de esto. Enseguida volvemos a lo constitucional, pero permítanos ver qué dice Culfas. Claro, lo que significa, los problemas, las dificultades que significa tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo que hay que merituar acá no es eso en términos aislados, sino ver las alternativas. Estoy convencido de que es mucho mejor para Argentina hacer un acuerdo que realmente nos permita seguir creciendo, a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo porque eso de por sí va a ser mal. Yo digamos, esa hipótesis creo que no se valida con la realidad. Y las consecuencias de un acuerdo con el FMI, si el FMI nos estuviera pidiendo que hay que bajar las jubilaciones, que hay que echar a la mitad de los empleados públicos, que hay que bajar salarios, yo te diría, con eso, esas condiciones es imposible cerrar. Yo no veo que eso sea hoy las condiciones del acuerdo, que es quien encabeza la negociación. ¿No? Esa hipótesis de que el acuerdo con el fondo sería mucho peor, a mí me parece de mínima un acto o de voluntarismo o en algunos casos diría de irresponsabilidad. Pero, ministro, respetuosamente, ya se ha estado en default. Sí, el barco anda como corcoveando, pero no se dio vuelta, estamos acá. Y un brutal default de años en la Argentina.
y se pudo sobrevivir. A lo que no se sobrevive es a la indignidad, es a aceptar esto que es inconstitucional y que fue aberrante, como desde el punto de vista de las leyes está diciendo el doctor Barcesat. Avalar que eso era posible. Una banda de delincuentes internacionales, encabezados en este caso por el presidente de los Estados Unidos, que hicieron posible este préstamo. Y ahora, porque no hay más remedio y porque sería tremendo el default dentro del que ya hemos estado, es necesario aceptar lo que venga, aceptar cualquier cosa. Permítame modestamente, pero profundamente, la discrepancia. Vamos a volver con Darío Villarruel al doctor Barcesat. Doctor, y ante este hecho que generó Mauricio Macri, la Constitución, ¿qué prevé para un presidente que toma esa medida en materia política? No digo jurídica porque hay una causa, pero en materia política, ¿prevé alguna sanción o alguna posibilidad de iniciación de proceso contra un presidente que hace lo que hizo Macri? Bueno, desde ya que sí, y quiero aclarar que esto que estamos diciendo hoy acá, lo hemos dicho en el año 2018, a poco de ponerse en marcha el acuerdo. No hemos sido solamente nosotros, ha habido varias denuncias, por supuesto. Usted integró un colectivo en aquel momento, sí, de constitucionalistas, sí, y yo leía esos comunicados y los recuerdo muy bien, por eso le asiste el derecho no al es que pataleo. lo vamos a descubrir ahora, no, esto claro. lo llevamos en la sangre, en el ADN. Pero yo creo también que debe decirse a la opinión pública que el derecho internacional de los tratados también nos apoya. La Convención de Viena del año 1969 sobre las condiciones de validez de los tratados, si bien dice que ningún Estado, la primera parte de su artículo 46, ningún Estado puede excusarse invocando normas internas, de seguido dice, a menos que esa violación sea manifieste y afecte a una norma de importancia fundamental en su derecho interno. Y acá es la Constitución. Ahora yo le pregunto a los muchachos del Fondo Monetario Internacional, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no tenían ustedes un ejemplar de la Constitución? ¿Cómo se mandan con un crédito por esa... ¿De qué Constitución? La nuestra. ¿Y para qué la quieren? Bueno, esa es la respuesta en política. Ellos, con su omnipotencia imperial, piensan que las normas del derecho argentino son pastos, es decir, se la pisotean y siguen adelante, son unos paquidermos que van por ahí sueltos. Bueno, y aclara este propio artículo 46, una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. De modo que es terminante, no hay acá tutía. Esto es nulo, de nulidad absoluta e insanable, y si el Estado, con buen criterio, lo apoyo, el gobierno actual, ha dispuesto a través de la Procuración del Tesoro, que es el abogado jefe del Estado, incoar una querella criminal, tenemos que decir que cuando esa querella apunta contra un acto pretendidamente jurídico, reprochando su invalidez, bueno, obviamente no puede sobre la otra mano ir a establecer alguna forma de acuerdo que pretenda darle un barniz de validez cuando aquello es insanablemente nulo. Así, y querría terminar. Así lo tomamos, pero terminamos como 4 veces ya según las indicaciones que tengo, Eduardo. Bueno, una frase final. Una sola más. Esto ya lo hemos probado con las leyes de punto final y obediencia debida. Fueron declaradas nulas por el Congreso de la Nación, porque se había desviado de poder cuando se sometieron a un poder fáctico, que era la amenaza de los cara pintada. Y tuvieron cuestionamientos, y nosotros sostuvimos, y salimos airosos en todos los planteos, de que era perfectamente acorde a derecho que el Congreso declarara esa nulidad. De manera que esta es la tarea para el pueblo argentino. Gracias, como siempre, Eduardo. Un gustazo, un honor.
Seguimos analizando las repercusiones en relación a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En este caso, desde el sector de la oposición, que contrajo la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, Víctor Hugo, y acá Patricia Bullrich se atreve a decirle Tortuga Guzmán. Dice, Tortuga Guzmán no cierra nunca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice, soluciona el problema de una vez por todas porque las consecuencias serán mucho peores. Ya a esta altura uno duda, ¿quieren solucionarlo o entran en default? ¿Por qué llegás hasta el último momento cuando todo va a ser más difícil? Se genera incertidumbre en los mercados, el dólar llegó a 220 pesos. Es preocupante. Claro, ella apela a la idea de lo que hicieron con los fondos buitre, por ejemplo. ¿Cuánto es que dicen ustedes que les debemos? 15.000, 17.000 millones. Acá están. Claro. Tranquilo, y se terminó todo el problema. ¿Para qué discutir mucho? Es increíble. Decir esto es de una irresponsabilidad y sin embargo, como simplemente está dicho para hacer daño y hacer daño es bien visto por la derecha, ella no paga peaje por esta información, no le pasan ninguna factura. Si yo te digo que la misma persona dijo que el crédito que se contrajo es el más barato que la Argentina puede tener, ¿vos me creés, Víctor Hugo? Sí, lo que pasa es que ella juega con la idea de que el dinero que te prestan los privados era más caro, 7%. Y lo que te presta el Fondo Monetario, en principio, es el 4%, porque el fondo tiene otro tipo de pretensiones. El fondo después se te queda con el país, como ya sucedió, privatizaciones, negocios, de toda naturaleza. Por supuesto que es carísimo para la Argentina. Mirá lo que estamos pagando, mirá lo que estamos padeciendo. Bueno, asumen tomar la deuda. Víctor Hugo, vos explicabas recién por qué dice esto en relación a los intereses, pero se está olvidando de los condicionamientos que impuso el Fondo Monetario Internacional. También habló el economista del PRO, La Espina, desde su cuenta de Twitter y dijo, si Alberto Fernández paga y no acuerda, se queda sin reservas. Si acuerda y no paga, se queda sin coalición de gobierno. Nos gobierna la Armada Brancaleone y acá está haciendo una confesión de el desastre o la bomba que dejaron desde Juntos por el Cambio al tomar esa deuda, Víctor Hugo. Claro, efectivamente es así. Es una confesión de parte. Dicen relevo de prueba, ¿no, doctor? Exactamente. Qué vergüenza. Steffi, y nos vamos a la pausa. Bueno, es difícil no opinar en estas circunstancias porque la verdad es que ante esta serie de declaraciones de parte de referentes de quienes tomaron la decisión en soledad y en minutos nada más de volver al Fondo Monetario Internacional con todo lo que eso implica, la verdad es que no hay otra forma más que adjetivarlo con indignación, ¿no? Ya venimos. Vidal armó todo. Presentación para el doctor Villarruel. Ya no es Heidi, sino que ahora es una diputada que tiene fueros. Algunos dicen, hay que sacarle los fueros. No, no, no. Eso es solamente para una detención. Cualquier diputado de la Nación puede ser sometido a proceso, llamado a indagatoria, procesado y enviado a juicio oral sin necesidad de desafuero. Lo digo porque hay gente que por ahí no sabe del tema y está bueno en este lugar explicarle. Pero, ¿qué pasa en la causa que tiene dos carriles? El político en la comisión bicameral, donde hoy fue Contegrán presionado por un lado, no tenía muchas ganas de ir, pero le dijeron, anda a dar la cara. Si no te va a pasar lo mismo que a Marcelo Villegas, a quien le están reclamando, lo acaba de mostrar Lauti, de por qué hasta ahora no ha dicho nada. ¿Crees que va a ir Villegas el miércoles que viene? Lo pongo en duda también, porque él fue el de la palabra Gestapo. Y muchos dijeron, ese es un tema menor, no me aclaren. Lo que él quería decir que quería actuar de manera ilegal, armando causas contra sindicalistas. Son tan traviesos que capaz de decir yo no estaba ahí. Claro, bueno. Lo que quiero decir que ya hasta ahora está todo probado por parte del juez Kreplak de La Plata, de todas las circunstancias que rodea el video. Porque usted puede decir, el video es falso. No, no, no. Todo está probado, el cableado, la contratación, cuándo se hizo, cómo se organizó, qué secretaria recibió el llamado, cómo citaron a las partes, está todo probado. El tema es lo que se dijo ahí, qué consecuencias jurídicas tuvo. Bueno, hay una causa, la del Pata Medina, usted la sabe. Y en un ratito vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, que muy suelta de cuerpo habla de que es un delincuente. Y la verdad que hasta ahora goza de la presunción de inocencia porque fue detenido, es fue tan procesado. cierto como decir que ella es una delincuente. Exactamente. Entonces, ella da por hecho de que si es delincuente, está bien lo que hicieron.
Que esto es lo que ellos, al firmar la idea de que fulano es delincuente y fulano es delincuente, sentían el derecho de hacer cualquier cosa porque eran supuestamente los buenos. Claro, como ellos son los que vienen a poner ética en la República Argentina, yo pienso que alguien robó y le armó causas para probar que robó. Después no pasa nada. En este lado sindicalista no lo quiere la gente, tiene mala prensa. Según las encuestas que pagamos nosotros y armamos nosotros, la gente no los quiere porque son millonarios. Entonces son delincuentes. Flagrante delito lo que tenemos ahí. Es asociación ilícita. Totalmente. In situ. Es decir, están participando asociadamente del proyecto de cometer delitos. Porque claramente iban a cometer delitos a través de llevarle causas a los inocentes mientras la ley no probara lo contrario. La asociación ilícita es una figura bastante polémica, pero tanto que ellos insistieron. No, pero asociación ilícita, según lo que vos has dicho y yo he tomado nota, y lo que también modestamente alguna vez leí, es un grupo de personas que se reúnen con la finalidad de cometer delitos cualquiera sea, además, ni siquiera precisar cuáles son los delitos. Muy bien, doctor. Solamente con pertenecer a la asociación ilícita, sin cometer delito, el caso de José Barrita, fue condenado por ser jefe de la barra brava de Boca y no había cometido el crimen de los hinchas de River, ¿te acordás? Hace muchos años. Era discutible aquello. Tal cual. Era discutible. Porque no tampoco es asociación ilícita cualquier cosa. No basta ser parte de un grupo que ha cometido delitos si no hubo una reunión previa para que te pusieras de acuerdo en que ibas a cometer delitos. Víctor Hugo recuerda muy bien que seguimos ese caso y lo debatimos públicamente. ¿Una barra brava es una asociación ilícita por ser barra brava? No. Es barra brava, pero para que sea una asociación ilícita tiene que cometer delitos. ¿Las barras bravas cometen delitos? Bueno, habrá que probarlo. Si no probás los delitos y que están organizadas para eventualmente cometer delitos, es muy difícil. Acá, en esa mesa, estaba lo que se llama la distribución de roles. Vos, empresario, presionalo. Yo, funcionario, hago ruido. Después, desde el ministerio, los apretamos. Después, hablamos con Contegram, que tiene los fiscales amigos, que van y lo denuncian. Pero además... Y ahí no está dicho. Y después sale la tapa a los medios. Detrás de todo eso había negocios, ¿eh? Tal cual. Es decir, ir contra un gremio implicaba una situación que al empresario le iba a permitir lucrar. Era caja. Era mucha caja. Era mucho dinero porque se privaban de pagar cuestiones que los sindicalistas reclamaban. Y un dato fuerte que quiero decir es que, a ver, al peor delincuente, la mejor justicia. Ese es el Estado de Derecho. A mí no me sirve que Clarín, La Nación digan fulano de tal es delincuente. Sobre todo siéndolo ellos. Tal si cual. Me o mató. Acá existe lo que se llama la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta tanto una sentencia en calidad de cosa juzgada. Esto no se entiende por parte de la persona a la que le estás hablando hasta que un familiar o un amigo cae en una situación. Lamentablemente solo se entiende en carne propia. Decías, Lautaro. Sí, que no se olviden tampoco de esas dos fotos que mostramos acá en C5N. Una, la que se mostró la semana pasada a través de Irina Hauser. Ustedes recuerdan que se pudo ver a María Eugenia Vidal, a Pepín Rodríguez Simón y a Elisa Carrió salir de lo Contegrán. Y la foto que sacó Pablo Dugan también de Contegrán con Mauricio Macri. Esto tiene un linkeo directo con esa reunión que se llevó a cabo en el Banco Provincia. Tardó 10 días María Eugenia Vidal en hablar después de lo que sucedió en el Banco Provincia. Tenía anginas, seguramente se debe haber ido a testear Víctor Hugo. Bueno, volvió a hablar la exgobernadora, actual diputada, y dijo lo siguiente. Primero, todos los funcionarios y personas que estuvieron en la reunión ya se presentaron en la justicia y se pusieron a disposición de la justicia. Y así vamos a hacer todos aquellos que seamos citados. En segundo lugar, creo que hay que poner esto en un contexto, ¿no? De quien estamos hablando es del Pata Medina. Sí. Pata Medina es un delincuente, es un sindicalista millonario que, lejos de defender los intereses de los trabajadores, durante décadas amenazó, extorsionó, intimidó, y la causa por la que fue preso durante mi gobierno fue una causa donde no intervino ninguna de las personas que estaban presentes en esa reunión por un juez federal, y está a las puertas del juicio oral. Este es el sentido de impunidad desarrollado al extremo. Ella dice, Pata Medina es un delincuente, y le agrega la palabra millonario, que vendría a justificar que algo tiene que haber hecho para ser millonaria. No hay manera de justificar los millones que tiene María Eugenia Vidal, con lo cual ella está confesando, yo también soy una delincuente, soy una funcionaria millonaria.
nada más que sacar cuenta de cuánto pagó por el departamento comprado según ella, como lo compraría un sindicalista que ella tiene en mente de que es un delincuente, ¿cómo haría? ¿Cómo conseguiría? Bueno, yo voy a comprar una casa y el que me la vende me presta todo el dinero y yo se la pago cuando se me antoje, la casa pasa a ser mía. Un disparate, denunciado primero que nada por Esmeralda Mitre, que de esto sabe bastante y que fue la que descubrió el apartamento de la avenida Pueyrredón. Quiere decir que ellos hablan de delincuentes en función de decir es millonario y sindicalista, ella es funcionaria y millonaria. Por lo tanto, también es una delincuente. ¿Podemos aceptar ese tipo de juego? ¿Podemos trasladar nuestras opiniones con este sentido de la impunidad cuando perfectamente después se convierten en salivazos en nuestra cara? Además, es ignorante desde el punto de vista jurídico. No pretendo, pero tiene asesores. Ella dice que es un delincuente y después al final dice que va a juicio oral. ¿Y para qué va a juicio oral si ya es un delincuente? ¿Qué pasa si en el juicio oral lo absuelven porque eventualmente siendo delincuente le armaron la causa? A ver, le doy un dato concreto. Si a usted le roban un celular y para que confiese con torturas el que le robó el celular a usted, se lo devuelven, es nulo. Y esa persona, por más que se lo haya robado, no va preso, porque es nulo el procedimiento para lograr la condena. En este caso, armarle causas, más allá que piensen que es un delincuente, no forma parte de la legalidad constitucional que requiere la República Argentina. Fue el tema del día, pero ahora nos vamos a otro tema. Digo, fue el tema del día, el tema de la Gestapo por la presencia de Contegrán, pero vamos al tema de bolsillo. Y en principio vamos a hablar de tarifas. ¿Por qué? Porque se viene la audiencia para las tarifas de electricidad, van a ser el 17 de febrero. Allí se va a empezar a abrir lo que es la definición de cómo a partir, todo indica, de marzo, insisto, la audiencia va a terminar de darles los argumentos y la información a los funcionarios que tienen que decidir cuál va a ser el aumento tarifario, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, ¿qué quiere decir que se revisen todas estas tarifas? Lo que sabemos inicialmente es que van a tener un ajuste del 20% aproximadamente, según las declaraciones del propio secretario de Energía de la Nación. Además, se va a empezar a segmentar el cuadro tarifario. En marcha se va a poner en 500.000 usuarios. En las primeras, ya podemos decir, en los primeros meses del año. También esa quita de subsidio va a ser específicamente para aquellos usuarios que puedan pagar. El 60% de la tarifa en el AMBA está subsidiada. ¿Quiénes son esas personas que lo pueden pagar? Los que viven sobre todo en barrios con viviendas que tienen el metro cuadrado con un costo o con un precio de más de $3.700 el metro cuadrado, como veíamos recién en la placa, alrededor del 10% de los usuarios van a pagar la tarifa plena en la provincia, los barrios cerrados, aquellos locales que estén destinados a actividad financiera y juegos, y lo que se calculó, esto según fuentes oficiales, un departamento que hoy paga de luz de 500 pesos más o menos, que tiene altos ingresos, pasaría a pagar 2.500 pesos mensuales. Estos son los datos que se conocen. Parecerá ciertamente muy justo. Antes de la pausa sería bueno hablar de lo de la AFIP y ciertos deudores. Sí, sobre todo porque comunicó hoy AFIP que aquellos deudores que tenían suspendidas las ejecuciones fiscales van a partir del 1 de febrero a comenzarse a tramitarse esas ejecuciones fiscales. ¿Por qué? Porque se cayó, por producto del COVID, se habían suspendido. Bueno, ahora se volvieron a rehabilitar, son 10.000 contribuyentes, alrededor de 160.000 millones de pesos es lo que va a buscar recuperar la agencia, la agencia fiscal de ingresos públicos, Agencia Federal de Ingresos Públicos, y lo que tienen que tener en cuenta aquellas personas que pueden tener deudas es que primero chequeen el domicilio fiscal electrónico, que allí les llegó la notificación si les van a ejecutar o no, y hay disponibles distintas moratorias en función de cuánto y de cuál sea el vencimiento, cuál haya sido el vencimiento de esa deuda. Va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso, Víctor Hugo, y Martín Tetaz no tiene muchas ganas de estar presente en febrero, lo explico de la siguiente manera. Y encima convocan extraordinarias violando la Constitución, que es algo que les encanta hacer. Porque la Constitución es muy clara.
La Constitución dice que la convocatoria extraordinarias es para temas de gravedad y urgencia. Bueno, es el primer año que le toca estar como diputado en el Congreso. Ya se está quejando Martín Tetaz. Hubiese estado bueno preguntarle a Barcesat si era inconstitucional este llamado a extraordinaria. Es el único que hasta ahora lo ha manifestado. No quiere trabajar. Y evidentemente no quiere ir a extraordinarias en febrero. Con razón daba el sueldo. Pero Víctor Hugo... Te va a dar vergüenza el que cobra el sueldo. No, igual él no es el que dio el sueldo, ¿eh? Ah, Milei. Es Milei. Pero pará, el Consejo de la Magistratura, la Corte sacó un fallo... Bien corregido. Sacó un fallo la Corte que le dio un plazo al Congreso para sacar una ley en 4 meses. Sí. ¿No es urgente? A ver, ¿va a ser Rosati el presidente de la Corte y el presidente del Consejo de la Magistratura? ¿Va a ser el que va a decidir quiénes serán los nuevos jueces en las vacantes que hay y qué pasará con los jueces que cometen algún hecho para hacer juicio político? ¿Será la Corte la que maneja todo lo que tenga que ver con la política judicial y más allá? ¿No le importa eso a Martín Tetaz? Bueno, a mí sí. El Consejo de la Magistratura, si no funciona, no hay democracia en la Argentina, señores, porque los jueces se van a quedar en sus cargos y nadie lo va a mover, porque a Rosati le gusta cómo va la cosa. No te indignes, doctor. Esto le decía un amigo a Galileo. No te indignes, o tranquilízate. Y él le decía, no, te pido por favor que vos también te indignes, como ¿Sabes qué yo. pasa, nene? No me pidas a mí que no me indigne. Compartí esas... Cuando se dicen estas cosas, de verdad que tiene que haber algo de la indignación que va y viene por uno. Vamos a hacer la pausa y después me dará mucho gusto estar acompañándolos con la columna que ya tiene preparada Anabela Sánchez, conducido por Federico Ferro y por todo nuestro equipo. Ya venimos. El mundo está en conflicto y esta imagen que van a ver de los preparativos en Ucrania y en Rusia es altamente elocuente de lo que podría ser algo fatídico para el mundo. Camiones, tanques de guerra, aviones que se preparan, soldados que van a la frontera, como 100.000, soldados del otro lado de la OTAN y particularmente de los Estados Unidos, que también están acariciando sus armas porque podría venirse una guerra en este conflicto que se da entre Rusia y Ucrania. En realidad, Ucrania está en el medio de un conflicto mayor que con el resto de Europa, esa Europa que ni siquiera le reconoce a Rusia las vacunas, esa Europa que constantemente y en acuerdo con los Estados Unidos confrontan con Rusia. Y Rusia dice, yo tenía una cobertura excepcional, era mi área de muchísimos países y todos terminaron dándomelo vuelta. Enseguida se lo vamos a mostrar. Pero antes permítanos mostrar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, que no sé si para ver si mejora su imagen dentro de los Estados Unidos, prácticamente todos los hombres de gobierno del mundo se especializan en tomar los conflictos externos para ganar simpatía localmente. A lo mejor piensa Biden, en un país que ha llevado la guerra a todo el mundo siempre, que esto le podría favorecer, dado que en este momento está con una imagen positiva apenas del 33%. When you make a decision about deploying those troops, what will lead to that? What would lead to that is what's going to happen, what Putin does or doesn't do. And I may be moving some of those troops in the nearer term, just because it takes time. And again, it's not provocative. It's just exactly what I said. There will be enormous consequences if he were to go in and invade, as he could, the entire country. Or a lot less than that as well. Buena amenaza típica de Estados Unidos o de Rusia cuando los grandes están enfrentándose. No obstante, el secretario de Defensa de Ucrania no ve las cosas tan complejas, tan complicadas, tan cerca de la guerra como las ve Biden, acaso porque esto es lo que le quiere decir a los norteamericanos. Давайте від початку про повномасштабний наступ. Ми ще раз наголошуємо, ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації? Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Це дивина може статися для наших іноземних партнерів, що вони... O sea, es una noticia para Biden, es una noticia para los socios extranjeros. Para ellos no, es parte del juego constante que hay entre Rusia y ese país que siente como propio, aunque hace 30 años
que es un país libre. Mire este tuit de alguien importante de Podemos en España, Gerardo Pisarello. Son décadas ya de expansión de Estados Unidos y la OTAN hacia el este. También de participación activa en la formación de milicias neonazis en Ucrania. Ahora anuncian que movilizan 8.500 soldados por si hay provocación rusa. Esto es lo que está pasando. Hay un mapa que es muy elocuente. Mire, le vamos a mostrar 1990. A la izquierda, todo lo azul es la Unión Soviética, es decir, Rusia y sus aliados de entonces. Mire lo que ha quedado 30 años después. 2019, este es el mapa. Han avanzado más de una decena de países que se habían comprometido a no ser parte de la OTAN, ya son de la OTAN, ya participan de lo mismo. Entonces Rusia dice, se nos dieron vuelta todos. En Ucrania también hay una gran división. Los que están más al este quieren parecerse a esa Europa. Los que están más hacia el oeste más hacia el este consideran que está muy bien estar cerca de Rusia. Es una división interna en la cual tanto Rusia como Estados Unidos pretenden sacar ventaja. Ahora, muy bien, el periodismo internacional de nuestras áreas le va a hablar siempre del gigante ruso que se lleva por delante a Ucrania. Son iguales, Rusia y Estados Unidos, pero como calcados, no hay diferencias. Entonces, mire, estos dos destacados, como les decimos, estas dos noticias, nos hablan elocuentemente de que Estados Unidos, así como Rusia con Ucrania, piensa que Venezuela o Cuba o en su momento Panamá son parte de su territorio y les da un poquito de libertad para que hagan como que eligen gobiernos y demás. Estados Unidos se planteó la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela. No lo decía Pravda de Moscú, sino la CNN de los Estados Unidos. Y la otra noticia, también al respecto, no puede decirse que Estados Unidos no vaya a intervenir en Venezuela. Lo estaba diciendo el líder de la Comisión de Relaciones Exteriores del Capitolio en su momento. Pero para que sea más claro y más enfático lo que le queremos decir, escúchelo a Trump amenazando con invadir Venezuela. Considering for Venezuela, what options are on the table right now to deal with this mess? We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. That would be a U.S.-led military operation? We don't talk about it, but a military operation, a military option is certainly... Pero la guerra la tenemos con los antivacunas, con los antitodo. El show de los antivacunas apareció en Quilmes. Primero comparto con usted esta noticia. Parece mentira. Esto que normalmente nosotros le mostramos ocurre en el resto del mundo, en Bruselas, en los Países Bajos, donde hicieron del Museo Van Gogh, ¿se acuerda?, una peluquería. Cobarde y brutal ataque de un grupo antivacunas en un local de comidas rápidas en Quilmes. Un grupo violento de antivacunas. Hoy andaban por acá alrededor del canal, seguramente fueron a todos los canales. Son 20, son 30, pero hacen un ruido bárbaro y los ayudan. Además había carros bomberos, carros policiales, etcétera, supuestamente para evitar que cometan este tipo de desmanes. Se presentaron ahí en un local en Quilmes, agredieron a los trabajadores y a los clientes que estaban comiendo en ese negocio. Esta es la imagen de lo que después sucedió. Por cierto, esto no es tan grave como lo que sucede en Brasil. Brasil, aquí están las imágenes, valía la pena verlas, porque pasó acá entre nosotros, a unos pocos kilómetros del canal, en Quilmes. Pero hablaba de Brasil. En Brasil la situación es dramática, hubo niños que murieron, y esto es ocultado por la bestia de Bolsonaro. Mire la información. Brasil registra muertes infantiles por COVID-19. Pero Bolsonaro insiste en el negacionismo y de ahí el enojo y el dolor de Lula. Convencido que o Bolsonaro é responsável por mais da metade das pessoas que morreram nesse país. Eles ainda continuam receitando um remédio que não vale nada para enfrentar o Covid-19. Não vale nada. Ele ainda continua negando a vacina. Sabe que 300 crianças que morreram é pouca coisa, que não é nada. Ou seja, esse cara não tem sentimento, esse cara não tem coração, esse cara não pensa nos outros, esse cara não é humano. Otra discusión que tenemos en el mundo es, ya pasó la pandemia, ya no podemos quedar tranquilos, abrimos todo, volvemos a vivir. Y los que dicen, no, espera un momentito, todavía están contagiándose miles y miles de personas en todos los países, cientos de miles en Europa cada día. Hoy acá 77.000 personas
estuvieron en condición de contagios y murieron más de 300 personas en la Argentina y miles siguen muriendo en el mundo. ¿Nos desenganchamos entonces? Esto se discute. Vamos a poner en la discusión de un lado a un tal Bill Maher, que es una de las bestias de Fox News, que viene a ser TN nuestro, es decir, canal malo, pero malo de verdad, capaz de cualquier tipo de daño y con una enorme influencia, como también la tienen aquí los integrantes de la mafia de Clarín. Y de un lado Bill Maher, como lo digo, y del otro lado Whoopi Goldberg, siempre tan querible, la destacada actriz. A ver qué es lo que dicen. The weekend, Bill Maher made a case for people who are vaccinated, boosted, and have been following the rules since all of this started. Take a look. I don't want to live in your paranoid world anymore, your masked paranoid world. You know, you go out, it's silly now. You know, you have to have your mask, you have to have a card, you have to have a booster, they scan your head. Like you're a cashier and I'm a bunch of bananas. I'm not bananas, you are. That's not really funny to people who've lost their kids to this vaccine, or people who've lost family members or dear friends to this. It's just, you know, listen, nobody on the planet really wants to go through this. This is not something we're doing because it's, you know, sexually gratifying. This is what we're doing to protect our families. And you don't have to do it, but stay away from everybody. Because if you're the one who's not paying attention, how dare you be so flippant, man? Es más graciosa ella, sin duda, que Bill Maher, que es un tipo destacado dentro del mundo del humor, pero ese tipo de humor que lo ha convertido en una figura muy especial en los Estados Unidos. Y después todo esto sazonado con una buena cantidad de mentiras. Todos los días podemos rescatar alguna, como esta de La Nación. Ahí están diciendo, hay una sorpresa en la ciudad. Pese a que no es una campaña abierta, llegan bonaerenses a postas porteñas para vacunarse. Algunos arriban citados por el gobierno de la capital, bueno, si lo citan, y otros de manera espontánea por comodidad y por gusto seguramente. Lo que La Nación quiere hacer es jugar el rol que políticamente le corresponde, pero miente. Si no mintiera no hay ningún tipo de problema. ¿Se acuerda que fue la provincia de Buenos Aires la que dijo cuánta gente de la capital estaba yendo? Yo conozco gente, ¿usted también? Sí, seguro. De la capital que han ido a la provincia de Buenos Aires, que ha venido ofreciendo muchas más facilidades en ese sentido. Pero ¿para qué decirlo yo? Si lo dice chequeado.com en el momento en que la provincia había hecho el anuncio. Ahí lo tiene. Crepla, que el 18% de todas las vacunas a residentes de la ciudad de Buenos Aires se aplicó en la provincia. Caramba, casi el 20%, un quinto. Chequeado fue, a ver si era verdad. La afirmación es verdadera, porque el porcentaje coincide con los datos del Registro Federal de Vacunación nominalizado Nomivac, analizados por Chequeado. Es decir, el que dijo la verdad fue Kreplak, el que miente, La Nación. Y entramos en la deuda ilegítima. Es ilegítima desde el punto de vista constitucional, como hace un rato decía y demostraba con todos los artículos el doctor Eduardo Barcesat. Es ilegítima, además, porque es inmoral. Es inmoral lo que hizo Macri, pero también lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, porque los intereses que los movían ya son conocidos. Ellos mismos los confesaron, como vamos a ver a continuación. Pero permítanos ir por parte. El principio de lo que vamos a compartir con ustedes ya lo ha visto. Cuando Macri dice, hemos llamado al Fondo Monetario Internacional, como si le estuviera dando la gran noticia al país. Miren el lío que nos estaba metiendo ese hombre sin cerebro para hablar con claridad de lo que pretendía ser un estadista. Miren lo que prometía, lo que iba a venir para la Argentina, la maravilla en la que íbamos a estar. Esto sirve, porque no fue hace 10 o 20 años, fue hace 2 años. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Estoy convencido de que el camino que tomamos
va a lograr un mejor futuro para todos. ¿Cómo podía decirlo de esa manera? Qué insensato, qué vacío de contenido, qué tonto. Porque al fin de cuentas, las verdades no son de los que creen que tienen el poder, las verdades son del tiempo. Y el tiempo llegó para decirnos cuál es la verdad de lo que Macri estaba haciendo con los argentinos, condenando a todos los que habitamos este país a una situación de una enorme inseguridad. Estamos todos preguntándonos qué va a hacer otra vez de nuestras vidas. Algunos con un poco más de optimismo, creyendo que el gobierno podrá solucionarlo, y otros con un desencanto anticipado por las cosas que llegan a nuestros oídos con relación a cómo esto se solucionaría. Pero en aquel momento era todo el establishment el que jugaba. TN, naturalmente, cuando Macri hacía este anuncio, no salía con un espíritu crítico, diciendo, ¿otra vez el Fondo Monetario Internacional? ¿Para eso querían gobernar, nada más que para pedir plata prestada? Pidieron 100.000 millones más a los privados, y ahora cuando los privados no le dan más, van al Fondo Monetario Internacional. ¿Este era el país que ustedes iban a cambiar? ¿Esto es volver al mundo? Estas críticas que eran naturales, que iban de suyo. No, esas críticas no aparecieron. Por el contrario, había una cierta satisfacción. Vamos todavía con el Fondo Monetario Internacional y con Mauricio Macri. Y la tasa de interés, igualmente, que en algún momento preocupó, no es tan alta. ¿A cuánto se le había pedido a Venezuela? ¿A qué tasa? No recuerdo. A nivel mundial, es verdad que hay un sismo, claro, pero no es de 9 grados acá la es de 3. Ahora, es distinto cómo repercute un sismo así en un lugar donde hay casas antisísmicas de un lugar donde la situación está más endeble. ¿Es así? Tal cual. Es eso. Lo explicaste impecable. No es lo mismo tener un sistema antisísmico que tener casas endebles. Entonces, lo que está anunciando el presidente Mauricio Macri es que las casas van a estar más firmes. Perfecto. Nos quedamos más tranquilos en aquel momento. Mire usted todo lo que ha sucedido. Hoy hay un programa especial que me puedo permitir prometer que va a ser muy bueno a las 10 de la noche aquí en C5N con Estefanía Pozzo, nuestra muy querida compañera, y Andrés Lerner a las 10 de la noche. Pero estas cosas, lo que dijo Macri, cómo repercutía con la mafia de Clarín, cómo entregaban esto, dado que era un poco la panacea en materia de gobierno, cómo gravitó en la gente. ¿Usted puede creer que según una nota de Tiempo Argentino realizada por una estimada colega Celeste del Bianco, hay mayoría amplia de los seguidores del PRO, de Cambiemos, que creen, consideran que lo del Fondo Monetario Internacional fue una ayuda para la Argentina? Usted no me cree posiblemente, pero nos gusta darle prueba sobre prueba de lo que vamos diciendo. La mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio considera que el FMI ayudó a la Argentina. Bueno, a una parte de los argentinos, puede ser, a los que sacaban miles de millones y miles. Vamos a compartir con ustedes este cuadro que nos acercó la doctora Julia Estrada, de la gente del CEPA. Esto demuestra cuánto dinero entraba, desembolsos acumulados del Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones. Activos externos, formación de los mismos, 54.000 millones. En los 4 años no, en menos de 2 años, de los años 18 y 19. Esta es la barbaridad dentro de la que estábamos metidos. ¿Y por qué? Siempre es bueno, ahora que tanto estamos discutiendo de la deuda, evocar que aquello sucedió porque lo quería Trump, porque el presidente de los Estados Unidos, voto calificadísimo dentro del Fondo Monetario Internacional, le dijo a los delincuentes del fondo, préstenle el dinero, y allí no hubo nadie con personalidad para decir, mire, no se lo podemos prestar porque esto va contra los estatutos. Nunca hemos prestado este dinero, jamás. A tal punto que años después, ahora, cuando todos los países que han vivido una situación terrible con la pandemia son asistidos por el fondo, todos esos países juntos han recibido menos dinero del que le dieron al insensato de Macri. Insensato es una palabra que pretendemos que sea amable por lo que hizo en aquel momento. Mire lo que decía el hombre de Trump en aquel momento para América Latina, que ahora está en el BID como premio a eso. Un asesor de Trump reveló por qué ayudaron al gobierno de Macri. El funcionario más importante de Trump explicó en un foro diplomático que la decisión política fue para sostener
el programa económico de Cambiemos antes de las elecciones. Esto es demasiado cruel. Por eso salen ahora expresidentes, figuras muy destacadas de la política internacional, a decirle al Fondo Monetario Internacional: no te podés hacer el vivo de esta manera, no podés ser tan delincuente a cada uno de ellos. Claro, el fondo cambia sus autoridades y los que están ahora dicen: mira, yo no sé lo que hicieron los que estaban antes, estamos investigándolo, estamos viendo, a lo mejor se equivocaron, pero nosotros estamos acá ahora para esto, te tenemos que cobrar. El gobierno argentino dice: es que no podés cobrarme tan pero tan agresivamente una deuda que vos sabés tuvo la participación estelar del Fondo Monetario Internacional. Por eso los expresidentes, figuras importantes del mundo de la política, dicen esto que compartimos con ustedes a través de una carta. 10 expresidentes, entre ellos Lula, también José Luis Rodríguez Zapatero, firmaron una carta. Está allí Evo Morales, por supuesto, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en la que solicitan al FMI que asuma la responsabilidad esta de la que le estamos hablando, por haber otorgado el crédito récord de 45.000 millones al gobierno argentino de Mauricio Macri, comillas, con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones. Es tremendo lo que hacen. Le prestaron plata a Macri para que ganara las elecciones y se la cobran a Alberto Fernández para que las pierda. Porque esto es lo que va a pasar. Si Alberto Fernández cede, hay una razón económica preocupante, lo del default, pero hay una cuestión política. Y la cuestión política tiene que ver también con ciertos sueños de la gente. Otra vez el fondo, basta de eso, por favor, sáquenmelo, quítenmelo de encima. Vamos a pasar algunos problemas con el default, sí, pero también vamos a pasar muchísimos problemas cumpliendo con lo que ellos quieren ahora, con ellos metidos acá, opinando de las jubilaciones, de los salarios, de todo, metiendo la palabra déficit fiscal por delante de todo lo que se quiere hacer en el país. Entonces, es muy triste que haya posibilidades, no hablo con certeza, de que el gobierno argentino, y en ese caso, la verdad, uno se baja del tren de la ilusión que el crecimiento, por ejemplo, está provocando. Se baja con el tren en marcha, corre por el andén, no quiere acompañar algo de esta naturaleza. Por eso tenemos todavía alguna esperanza, porque todavía están discutiendo. Mañana a las 2 de la tarde vamos a tener una primera verdad para ir construyendo la gran verdad de cuál es la información que en estos momentos no conocemos porque ni siquiera está definitivamente construida. Cristina Fernández de Kirchner mencionó el tema de las organizaciones multilaterales, esto del fondo. Y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dicta los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Así es, efectivamente. Y hay que decir que una de las discusiones en este momento es esa por la que transitábamos recién. ¿Default es la muerte? ¿O default es un recurso más a mano, complicado, complejo, lo que usted quiera? Pero no es que el voto se da vuelta y nos morimos todos, sino cómo salimos del 2001, 2002, 2003, 2004. Ahí hubo default y aquí estamos, podríamos decir. Dice que no es
de terror o tanto como lo quieren presentar el default, un hombre que sabe bastante más que quien les habla sobre economía, Claudio Lozano. Que empezó la discusión. Y la verdad que creo que Argentina tiene que correrse de esas cuestiones. Hay que ir para atrás en la historia argentina. Argentina entró en default en el 2002 en el marco de la ruptura de la convertibilidad y se mantuvo en default hasta el 2006. La idea de que el default es el buco es la idea del, digamos, que ha construido el capitalismo financiero a nivel mundial para mantener la lógica del endeudamiento perpetuo, porque en realidad lo que nos proponen a los países endeudados es simplemente que estabilicemos nuestras economías ajustándolas para garantizar el pago de intereses, pero el pago de capital no se paga nunca. Lo que hay que hacer es salir al mundo a tomar créditos nuevos para pagar deuda vieja. Esa lógica del endeudamiento permanente, donde donde tendríamos que estar permanentemente pidiendo deuda para pagar deuda, esa es la lógica que hay que cortar, porque es una lógica que no nos lleva a ningún buen lugar. Así que no hay que tenerle tanto miedo al default. Si fuera una solicitada, firmo lo que ha dicho Claudio Lozano. Un señor muy coherente. Se puede ser coherente de temas en los cuales la inteligencia está en juego y se puede ser coherente también en función de las estupideces que alguien puede decir toda su vida. Vamos a escucharlo a continuación a Rodríguez Larreta, pero le quiero adelantar algo. Él va a decir, mientras habla a toda velocidad, como para que no se entienda muy bien qué es lo que está diciendo. Él va a decir que no hay un programa de crecimiento. Ya le hemos mostrado ayer los 20 ítems de la industria que han crecido. Cuando usted lo escucha decir que hay que crear la posibilidad de un país que crezca, está sucediendo. Y a la salida de la pandemia y a la salida de ellos mismos, está creciendo. Toda la industria tiene ítems en los cuales hay que remontarse a 2008, a 2011, para encontrar parangones. Y en algunos casos récord absoluto de la historia. ¿Está creciendo? Sí. Y además dice, la creación de empleo, el empleo que ellos devastaron. ¿O no se acuerdan? Sí se acuerdan, pero hablando rapidito, y para los medios de comunicación propios a los que les entregan tantos y tantos millones, él cree que no nos damos cuenta. El empleo también ha crecido, 0,7% respecto a cuando estaban ellos. Esto es real, esto está en los números, no lo pueden discutir. Ahora sí, escúchelo. De acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo, en todo caso, es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan. Y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. Escuchemos, padezcamos ahora a Patricia Bullrich. Nuestro modelo tuvo problemas y por eso perdimos las elecciones y tuvimos problemas que, digamos, terminaron teniendo que ir al crédito del fondo, pero que es el crédito más barato que la Argentina puede tener. Nosotros asumimos eso. Eso de lo barato sale caro, porque es cierto que las tasas son un poco más bajas de los buitres que los privados. Pero mire lo caro que le ha resultado a la Argentina. Le vamos a mostrar en movimiento un cuadro bien gráfico como respuesta a esta insensatez que dice Patricia Bullrich. Mire dónde está la Argentina en los años, por ejemplo, 2015, podríamos detenernos por allí. Mire lo que va pasando. Ahora verá usted a la Argentina en los años de Macri ir creciendo. Usted presta atención a lo celeste. Mire los pasos que va dando. Lo superó todos. Le ganó todos, la deuda más grande que existe en el mundo con el Fondo Monetario Internacional, pero no además no un poco más grande. Ahí tenemos 4 veces más grande que el peor, que es Brasil. Esto es lo que Patricia Bullrich se permite decir es barato. Esto es lo que Macri señalaba como el gran futuro. Esto es lo que Rodríguez Larreta señala
como un error del gobierno que todavía no decidió si mañana va a pagar. Porque no es fácil decirle al Fondo Monetario Internacional, tomá, llévate este dinero una vez más de la Argentina. Muchos son aquellos a los que podemos apelar para que vea usted la contradicción en la que permanentemente nos hacen vivir. Vamos a escuchar a Melconian, un hombre, yo no diría que es un servil del establishment, él se sirve a sí mismo. Él es buitre cuando le corresponde, cuando le toca, él tiene bonos, él vende bonos, él va contra el Estado si es necesario litigar, él apuesta, él es un timbero de ese mundo de bonos. Hace la timba y después quiere que la palangana de la ruleta esté manejada para que caiga la bolilla donde a él le viene bien. Y acá lo que le viene bien es que paguen, por ejemplo. A él le viene bien que gane el Fondo Monetario Internacional, no que gane el gobierno. Porque esos son apostadores, asesoran a otros que apuestan y lo hacen con el dinero propio. Entonces, Melconian debe tener mucho dinero que le han dado para apostar a algo. Es responsable frente a esa gente que le dio ese dinero. Y además él pone de lo de él también, como ya ha sucedido. Por eso dicen estas cosas. Argentina está entrando en un camino de 2 años finales que son para durar y llegar. Eso se define en los próximos, yo diría, los próximos 90 días. Si bien uno puede hacer una diferencia tajante, muy relevante, con fondo o sin fondo, donde yo te diría desde ya sin fondo agarrarte porque el avión se va a mover mucho, es que es muy temprano para dejarle una bomba al que viene. Hoy, por la situación macroeconómica, por la situación precedente y por los timings en los que se encuentra este gobierno. Vamos a hacer algo para que no sea uno que está tan lejos de los conocimientos de Melconian el que procure desmentir. Vamos a apelar a Le Figaro, uno de los diarios más importantes del mundo. A ver qué dice Le Figaro. Argentina, crecimiento repunta en noviembre 10,3. ¿Usted sabe lo que es 10,3? En 11 meses. El Ministerio de Economía señaló que el resultado de noviembre también supera en más de 5 puntos al de noviembre de 2019. 5 puntos más que en cuando estaban terminando los 4 años del aciago gobierno de Mauricio Macri. Esta es la respuesta mejor que se le puede dar a Larreta, Bullrich, Macri, Melconian y compañía. Vamos a hablar de el Gestapro, de lo que parece mentira todavía puedan sostener como válido, o no hablar, no presentarse, o presentarse y no decir nada. Está la foto, no, la foto no. Está el video de una reunión en la que 13 mafiosos se reunían para preparar trampas a quienes ellos de antemano dicen son delincuentes. Vidal, vamos a ponerla Vidal, porque no la veo aquí, le digo a Federico Ferro y a Anabela Sánchez, cuando dice que tal sindicalista es delincuente porque es millonario. Para reflexionar con ella, que es funcionaria millonaria, son millones de pesos, Si alguien puede sacarme a dólar ilegal 400.000, que en realidad son más, pero $400.000 del departamento que justamente denunció Esmeralda Mitre y que después todos supimos que era realidad, para ver si ella tiene cómo explicar de dónde lo sacó. Y vamos y le pedimos explicaciones a ella y a Pata Medina, por supuesto. Si no tienen explicación, vamos a empezar con el Gestapro, porque esto no es nuevo, Cuando Carzoglio venía al programa de Gustavo Silvestre casi en soledad, Gustavo presentando el horror que significaba que ese juez fuera acosado por Mauricio Macri, presidente de la República, a través de los espías, para poner preso a Pablo Moyano, asistíamos hasta con un poco de incredulidad. ¿Pueden llegar a tanto? Sí, sabíamos que llegaban a todo eso. Ahora tenemos una prueba. Ahora vale más lo que decía Carzoglio, sobre todo por la mención que hace a un personaje que hoy estuvo en la bicameral. Cuando Carzoglio habla de la procuración, todo está en la procuración, lo que estaba diciendo es todo está en Contegrán.
Los datos que surgen, que están volcados en esas notas, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, así de sencillo. Y lo dijo más de una vez porque le repreguntaron cómo en la Procuración. Sí, está todo vinculado a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Un hombre, juez durante muchos años, al que el presidente de la República le mandaba 2 espías con un fallo redactado para que no se tomara la molestia y mandara preso a un sindicalista, a Pablo Moyano, acusándolo de corrupto. Macri, que no puede acusar a ningún ser humano sobre la tierra de corrupto porque él es profundamente corrupto. Parece mentira lo que sucede. Mire, vamos a mostrarlo a Contegrán, el citado, el hombre de la Procuración que mencionaba el juez Carzoglio. Hoy cuando llegaba al Congreso, lo tenemos a Contegrán, podemos verlo en su llegada, ahí está, se baja y empieza a prometer, porque los periodistas que le quieren hacer algunas preguntas. ¿Podemos escuchar todo lo que promete de cuándo va a responder? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, procurador? Yo entro por la puerta normalmente. ¿Por la esquina o por acá? 1702 me dijeron. ¿Va a dar explicaciones sobre su nombramiento ahí Y no en la puedo mesa? saber qué voy a responder porque no sé qué me van a preguntar. Pero imagina, por lo que le van a preguntar en base a las No. Yo les pido lo siguiente. Al salir, los recibo, los atiendo y charlamos. Mientras tanto, hemos hablado de Contegrán. Hay una mención para Casal, porque todas estas cosas de las reuniones, de quienes participaron, etcétera, han tenido también su paso por la Procuración General de la Nación. ¿Y qué hizo Casal allí? Bueno, escúchela a la doctora Mónica Cuñarro. Un procurador que ha resuelto amordazar a fiscales porque nos encontramos con el ministro Soria para plantearle la falta de política de género en cualquier reforma. Bueno, y para terminar, vamos a hablar del lawfare. ¿Dónde nació? El lawfare nació justamente en Honduras, con el golpe de Estado de junio del 2009. Desde allí se refirió al lawfare, a la unión de medios de comunicación mafiosos con políticos que usaban esa mafia para hacer cualquier cosa en el mundo. Esto lo dice Cristina Fernández de Kirchner. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos, no ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares, ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores, además. En prevención de eso es que estamos todos invitados para el 1 de febrero. Tenemos algo que decirle a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a hacer referencia, por supuesto, a ese tema. Llega Julián Guarino, llega Minuto 1 y a nosotros nos dará mucho gusto estar nuevamente mañana con ustedes a partir de las 6 de la tarde. Me voy a relatar el partido de Argentina-Chile. Me va a dar mucho gusto porque, sin dudas, es lo que me sale más o menos bien. Hasta mañana, si Dios quiere.